Moldes para inyección de plástico. Desde la educación primaria, a los mexicanos se nos ha hecho creer que el plástico es un material frágil, contaminante y de características perecederas. Por supuesto, con esos argumentos muy pocos se interesan en el estudio del plástico. Sin embargo, estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la industria transformadora del plástico crecerá 40 veces por arriba de otras como la acerera, la manufacturera o como lo son también las tecnologías de la información y la comunicación. El proceso de transformación del plástico se basa en los cambios de estado que sufre la materia prima dentro de la máquina. Así, podemos clasificarlos en dos categorías principales, primarios y secundarios. En los procesos primarios, el plástico es moldeado a través de un proceso térmico donde la materia pasa por el estado viscoso y finalmente se solidifica. Dentro de estos podemos mencionar algunos ejemplos como extrusión, inyección, soplado, calandreo, inmersión, rotomoldeo y compresión. Por otro lado, en los procesos secundarios se utilizan medios mecánicos o neumáticos para formar el artículo final sin pasar por la fusión del plástico. Ejemplos de ellos son el termoformado, doblado, corte, torneado y barrenado. Inyección de plástico. El moldeo por inyección consiste en un sistema de mezclado y fusión de una resina plástica, diseñado para expulsarla a alta presión una vez que ésta se encuentra fundida hacia un molde metálico en cuyas cavidades se encuentra la forma de la pieza deseada. Este molde permanece cerrado por el sistema de alta presión de la máquina que evita que se abra al recibir el plástico fundido. Una vez lleno el molde, transcurre el tiempo para enfriar la pieza. Cuando ésta está lista, se expulsa del molde. El proceso de inyección sigue un orden de operaciones que se repite para cada una de las piezas. Este orden, conocido también como ciclo de inyección, se puede dividir en las siguientes etapas. Cierre del molde, inyección, fase de llenado y fase de mantenimiento, plastificación, dosificación y enfriamiento. Y por último, la apertura del molde y la expulsión de la pieza. ¿Y todos estos procesos en dónde se llevan a cabo? Inyectora de plástico. Esta máquina cuenta con una serie de mecanismos que nos permitan realizar el proceso de inyección y está constituida de una serie de elementos básicos, los cuales desarrollan una tarea específica. Gránulos, que son la materia prima, tolva de alimentación, husillo, o también conocido como tornillo sin fin, que al girar provoca una fuerza centrífuga para la homogenización del material. Calentadores, son los que se encargan de mantener el material en un estado viscoso. Válvula check es el mecanismo que evita el contraflujo del material inyectado. La boquilla es el elemento que dosifica el plástico en el momento de ser depositado. Motor es el que genera la potencia necesaria para mover pistones y engranajes. Pistón del husillo, este empuja al husillo para la inyección. Cilindro de cierre es el que nos da la fuerza al cierre y evita que el molde se abra cuando el plástico es inyectado. Platinas fija y móvil son las que permiten la apertura, cierre y fijación del molde. ¿Qué criterios se toman en consideración para fabricar el molde? Características de material. En función de los materiales a inyectar, se hace una selección cuidadosa del acero, teniendo en cuenta que éste tenga alta resistencia al desgaste, alta resistencia a la corrosión, alta fiabilidad de las cotas y una buena conductibilidad térmica. Los aceros utilizados para la fabricación de moldes son acero de cementación, acero bonificados, acero para temple integral, aceros resistentes a la oxidación, materiales especiales como el níquel, titanio, etc. Portamolde guiado y fijación. Placas de apoyo. Estos permiten integrar dentro de la estructura de la máquina el molde. Pernos guía. Estos aseguran una perfecta alineación de la cavidad del molde con el resto de la estructura, es decir, aseguran la exactitud del molde.
Sistema de expulsión. Sirve para separar la parte fija de la parte móvil, permitiendo que quede liberada la pieza moldeada. Se accionan mecánicamente por medio de un tornillo de resalto. Cuando se llena el molde, se debe extraer el aire que se halla en él. Por lo común, esto pasa de manera espontánea gracias al espacio libre de los pernos expulsores, pero algunas veces se abren pequeños orificios de ventilación de unos 25 milésimas de milímetro de diámetro, suficiente para que salga el aire y no permita la entrada de material fundido. Si la ventilación es inadecuada, puede haber fallos en el proceso o en el producto. El caso más crítico es que quede atrapada una burbuja de aire, lo que provocaría un hoyo en la pieza moldeada. Un fallo más común es que el material se queme debido a un escape rápido del aire. El aire puede escapar tan rápido que la temperatura se eleve lo suficiente como para degradar localmente el polímero y provocar quemaduras sobre la pieza moldeada. Sistemas de refrigeración. Canales de enfriamiento. Los moldes se suministran con canales de enfriamiento a través de los cuales pasa el agua. La temperatura del agua varía para los diversos productos. El agua muy fría da los tiempos de circulación más cortos, pero algunas veces se requieren temperaturas más altas del molde, especialmente con polímeros cristalinos, con el fin de lograr las propiedades óptimas del producto terminado. Están calculados para controlar la temperatura del molde con gran precisión en el rango comprendido entre los 20 y los 100 grados centígrados. Las condiciones óptimas de trabajo vienen dadas en los manuales del fabricante. Salida de gases. Según la geometría de la pieza y del tipo de material a inyectar, se ha de prever distintos ángulos de desmoldeo que pueden estar entre 1 y 3 grados. Durante la fase del desmoldeo, las piezas termoestables representan una baja contracción debido a la elevada temperatura, por ejemplo, 170 grados centígrados. Las piezas, por lo tanto, no se contraen hacia los machos, sino que pueden permanecer en la cavidad formando un vacío. Una vez que se da por finalizado el molde, se realizan las pruebas necesarias hasta el buen funcionamiento del mismo. Cuando se consiguen los objetivos previstos, se envía a control de calidad una muestra del material inyectado para su aprobación. Ya aprobadas las piezas, se pueden iniciar la inyección en serie del molde. Posteriormente, si las piezas de plástico requieren acabados tales como metalizados, cromados o montajes, se podrían realizar, dando un valor añadido a la pieza, dejándolo totalmente terminada.